es Trunks del futuro. Ni siquiera tendría que ser un debate, o sea, objetivamente de todos los personajes que hay aquí, el que más ha sufrido sí o sí es Trunks del futuro. Pero vamos a explicar cada uno caso por caso y por qué Trunks del futuro es el personaje que más ha sufrido. Por si no saben, lo que dice es que el personaje mereció algo mejor. Para empezar tenemos el caso de Vegeta. A ver, Vegeta nunca ha sido una gran persona que digamos. Originalmente Vegeta era un villano. Él mismo cuando le da el discurso a Goku de que él es el número uno dice que a él le gustaba hacer estas cosas malvadas. Nunca fue precisamente un santo y hizo acciones que, bueno, son un poco cuestionables. Desde el inicio en Dragon Ball Z, en la saga de los Saiyajin, en la saga del planeta Namekusei, o en la saga de los androides donde literalmente quería que Cell consiguiera su forma perfecta. O sea, Vegeta no ha sido precisamente un personaje bueno en el inicio. Igualmente Majin Vegeta ejemplifica todo esto y cierto después tiene su arco de redención, pero aún así Vegeta haciendo todas estas cosas malas no tuvo un destino malo como los otros personajes. A pesar de todas las cosas malas que hizo, tuvo su arco de redención, tiene una familia, es uno de los personajes principales en la serie, hasta tiene su transformación única con el Ultra Ego, así que no considero que sea un personaje que haya sufrido tanto en comparación a los otros que... La verdad hay unos que no lo merecieron. Vegeta pagó por sus acciones, pero no le está pasando mal. O sea, Vegeta actualmente se encuentra en una posición bastante buena. Y es cierto, no es el personaje principal y no va a ganar todos sus combates, pero hay personajes que en esa lista la han pasado mucho peor. Ahora vamos a ver el caso de Yamcha, que es el segundo que aparece aquí. Todos tenemos esa mala percepción de Yamcha, ya que es un meme. Esta la han referenciado en infinita cantidad de media, porque perdió contra un Saiyaman, pero la verdad es que Yamcha no la ha pasado tan mal, aparte de este momento. Y también el momento en el cual el androide número 20 pues lo humilla, pero en general Yamcha no la ha pasado mal porque eventualmente se convirtió en un jugador profesional de béisbol y siempre ha tenido como esa química con las chicas, entonces... Sí es cierto, lo humillaron al principio, pero se dedicó a otras cosas y le ha ido bien a Yamcha en general. O sea, sí lo han humillado y así, pero no es como otros personajes que han sufrido, o sea, literalmente sufrido. Yamcha es un meme, sí, nos podemos reír de él, pero en general le va bien como personaje. Voy a dejar a Trunks del futuro para el final porque ese es el personaje más importante y en el que más me voy a centrar porque es el que más ha sufrido. Pero bueno, ahora hablamos de Bardock de Dragon Ball Z, es decir, el Bardock no canon. Bardock del especial de Bardock, el padre de Goku, valga la redundancia, tampoco es precisamente la mejor persona. Al menos Yamcha en general era una persona medio decente. Vegeta sí era una persona mala, pero se transformó. Bardock de Dragon Ball Z es bastante esencial. O sea, iba por el planeta conquistando planetas, no le importaba mucho. Él mismo dice que para qué iba a ver a su hijo si era un guerrero de clase baja, que no le hablaran de eso, que no le importaba. Y aunque sí es cierto, sufrió porque tuvo las visiones, pero sufrió un ratito por las visiones del futuro y tuve que perecer junto a mi planeta. Aunque sea vio que Goku iba a llegar a ser alguien y lo iba a vengar en el futuro. O sea, sufrió, pero no es nada comparado a los otros personajes. En todo caso, hubiera estado más injusto para el Bardock de Dragon Ball Super, el cual es un poco mejor como persona, pero de igual manera no considero que hubiera sido el personaje que más haya sufrido. Aunque siento que hubiera sido mejor ejemplo utilizar a este Bardock y no al Bardock esencial de Dragon Ball Z, pero bueno. Y antes de hablar de los últimos dos personajes, quiero hablar del androide 16. El androide número 16 siento que es de esos personajes que fue un personaje bueno que tristemente tuvo un final trágico, pero de cualquier manera no considero que haya sufrido en comparación a los otros personajes. Y al menos podemos ver que tuvo ese momento bonito con Gohan antes de que se transformara en Super Saiyan 2, en el cual le encomendó por favor de proteger la naturaleza, lo que tanto le gustaba. Lo cual considero que es bueno y nos demuestra que fue un personaje que, si bien es cierto no estuvo tanto tiempo con nosotros, disfrutó su estancia, es decir, la pasó bien. Claro, estoy hablando de cuando estaba en la naturaleza, tranquilo, no cuando estaba peleando intentando evitar que Cell consumiera número 17 y número 18. Pero en general el poquito tiempo que fue activado pudo disfrutar de la vida y eso siento que es algo que otros personajes tristemente no han podido gozar de eso. Eso no quita que número 16 siempre fue un androide pacífico y el final que mereció no era este, pero como les digo hay personajes que le han pasado tristemente peor. Gohan de futuro considero que sí es un personaje que ha sufrido bastante, el segundo en mi opinión que más ha sufrido, pero ¿por qué? Esta versión de Gohan tuvo que vivir en un futuro destruido, donde todos sus amigos, Piccolo, Vegeta, Yamcha, Krillin, Ten Shin Han, habían sido eliminados, solo quedó el maestro Roshi, Puar y la tortuga que se escondieron en un submarino, pero eso es una historia aparte.
además de que su padre murió por una infección al corazón. Vivían en situaciones precarias donde no tenían ni recursos, tenían un miedo constante de que los androides obviamente lo fueran a buscar y los eliminaran en cualquier momento, ya que eran mucho más fuertes que ellos. Aparte de que perdió un brazo en un combate con los androides y la única esperanza Trunks era lo que le quedaba. Y murió en una pelea contra los androides encomendándole a Trunks el resto de la historia, lo cual me lleva al personaje que más ha sufrido en Dragon Ball. A ver, Trunks del futuro tuvo que pasar todo lo que sucedió con Gohan, obviamente a excepción de perder el brazo, pero peor, ahorita les digo por qué. Viéndose ante la situación difícil que se encontraba, Trunks del futuro regresa al pasado para poder alterar los eventos y que obviamente no desemboquen en la realidad que él está. Pero qué sorpresa, cuando regresa al pasado se da cuenta de que Vegeta no era precisamente lo que imaginaba. Literalmente Vegeta pelea con Trunks para que Cell adquiera su forma perfecta. Imagínate, pasaste idealizando a tu papá toda tu vida y cuando te lo encontrás es un maldito. A raíz de eso te toca vivir con las consecuencias de que tu propio padre causó que Cell adquiriera su forma perfecta y te toca utilizar tu grado 3 de Super Saiyajin, el cual no fue suficiente y el mismo Cell te dice que es un desperdicio. Para que más adelante en la saga literalmente el mismo Cell te mate. O sea, no fue suficiente todo lo que sufrió Trunks, que lo humillaran. En la misma saga igual pierde la vida. En todos los personajes a Trunks del futuro le toca. Ah, pero eso no era suficiente. Después te revivieron, tenés que volver a tu línea temporal y te toca lidiar solo contra Dabura y Babidi, en el cual el Supremo Kaiosama se sacrifica y Kibito es eliminado. Lo cual, por la muerte del Supremo Kaiosama, significa que Bills, el dios de la destrucción del universo 7, ya no existe. Y el ancestro del Supremo Kaiosama que se encontraba en la espada Z también es destruido porque Dabura destruye la espada Z. Ah, pero eso no es suficiente. Después de sufrir eso, al menos previniste la resurrección de Majin Buu, aparece un enemigo que te quiere destruir igual, que tiene el mismo aspecto de Goku, la persona que ayudó a salvar la Tierra en el pasado. Y todavía hay más. En el anime, voy a hablar del anime, tu madre en el futuro, obviamente Trunks no sabía que era Goku Black en este momento, pero tu madre es eliminada por alguien en el cuerpo de su mejor amigo. O sea, no era suficiente lo que ha sufrido Trunks. Y después se revela quién era el que estaba en el cuerpo de Goku y resulta que se fusiona con sí mismo, mergiendo en una sola o sea, pobrecito Trunks del futuro. Y al menos en el anime Trunks del futuro tuvo su momento en el cual por fin se llenó de coraje y con la ayuda de los seres vivos pudo derrotar a ese dios que solo hablaba de su justicia. Solo que no lo derrotó, lo cual es peor. Pero en el manga no hace nada. En el manga solo logra dividir a la fusión de Samas en dos, lo cual no ocasiona que derrote a Sama, sino que literalmente solo empieza a crear versiones diferentes del mismo. Y en el anime es peor porque derrota el cuerpo físico de Samas, pero este termina uniéndose con el universo y se vuelve el universo mismo y puede atravesar líneas temporales. Y después de ser tratado como un meme todo el arco, más en el manga que no hace nada a Trunks del futuro, en el bendito manga solo lo agarran como trapo sucio. Tiene que venir Dios a arreglar el problema y no solo lo arregla, literalmente destruye toda tu línea temporal, entonces te quedas sin línea temporal. Trunks del futuro se quedó sin nada. Nada, me lo perdió todo. Y él nunca hizo nada malo, siempre fue una buena persona, pero lo perdió todo. Y sí, al final Trunks lo mandan a otra línea temporal, pero tiene que vivir con otra versión de Trunks. Igual Mai tiene que vivir con otra versión de Mai. Terrible, sinceramente, lo que le pasó a Trunks del futuro. Por lo cual considero que ni siquiera es un debate, o sea, todos estos personajes sufrieron, pero Gohan del futuro en específico, y a Trunks le tocó vivir todo lo que le pasó a Gohan del futuro, pero peor, y después terminó perdiendo toda su línea temporal. O sea, no es ni un debate. Trunks es el personaje que más ha sufrido en Dragon Ball, pero por una distancia increíble. O sea, por favor, lo siento, Trunks del futuro, lo siento. Es el personaje que más ha sufrido en Dragon Ball. Recuerden seguirme como ven para más contenido. Díganme qué opinan en los comentarios. Cuídense, denle compartir. Síganme y nos vemos en la próxima. Chao.